que sea el Espíritu Santo del Señor en esta hora tomando mis labios para compartir esta palabra y que sea de edificación para todas las personas que están escuchando en este momento y compartiendo este capítulo 4 de Segunda de Corintios. En la semana pasada, el Señor nos hablaba en el capítulo 3, ¿no es cierto?, de este libro, y lo que de alguna manera podemos resumir o compartir era acerca del cuestionamiento que se le hacía al ministerio del apóstol y sus colaboradores. Habían personas que se habían entrometido en la iglesia naciente de Corintia y eran personas cuyo propósito era desprestigiar el trabajo y el apostolado de Pablo. Y por lo tanto, de alguna manera se le quería exigir a él carta de recomendación, pero en realidad Pablo lo que les aclara y les dice, si bien es cierto, era un instrumento que permite acreditar de alguna manera a las personas que llegan a una congregación, no era el caso del apóstol, porque él era el fundador de la iglesia. Había un testimonio, habían personas que habían crecido con él, habían sido enseñados, por lo tanto no tenía mucho sentido este tipo de cosas. Y Pablo lo que les dice que en realidad el testimonio de él es una carta abierta. El testimonio y los años de apostolado lo acreditaban frente a la congregación de Corintia y a muchas otras donde el apóstol había formado iglesia. Y les habla que en realidad, porque lo que cuestionaban de él era lo que él hablaba, la libertad en Cristo. Y de alguna manera estos varones lo que hacían era mezclar la palabra de Dios y por lo tanto querían de alguna manera con lo que pensaban o los postulados que hacían era invalidar el sacrificio de Jesucristo. Amén. Así es que Pablo les habla hace un comparativo de el viejo pacto o el pacto antiguo y el pacto nuevo. Habla lo que significa para el ser humano el nuevo pacto, entendiendo que el antiguo pacto el hombre no había sido capaz de cumplirlo. Por lo tanto, en el nuevo pacto sí el hombre puede hacerlo, pero no por sus capacidades, sino que porque Cristo fue el que pagó. Cristo el que es el Hijo de Dios que dio su vida en la cruz. Por lo tanto, el nuevo pacto es algo extraordinario, es algo impactante y de gran valor para el ser humano, y eso es lo que él quiere transmitir. No, él lo que está diciendo que la palabra profética entregada y dicha en el Antiguo Testamento se cumple totalmente en Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, de esa manera no es que la palabra de Dios dicha en el Antiguo Testamento queda fuera de vigencia, sino que todo lo contrario, se puede cumplir mediante Jesucristo. Y eso es lo glorioso de la gracia que hoy día abunda para el pueblo de Dios. Así es que, como le decía, ninguna persona del pueblo judío pudo cumplir la ley. Por lo tanto, se requería un Salvador. Y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios, que se hizo carne. Él cumplió su ministerio, trajo las buenas nuevas de salvación y vida eterna. Por eso que el centro del nuevo pacto es y debe ser Jesucristo. No hay nadie más. Él fue el que pagó por nuestra libertad. Él pagó el precio. Él nos redimió del poder del pecado. Nos proveyó la fe. Nos alumbró con su luz.
y nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Él fue el que llamó a los apóstoles y a todos los discípulos que le siguieron. ¿Para qué? Para que ellos fueran los mensajeros, que llevaran el evangelio, ¿no es cierto?, a las naciones. Y de esa manera generar y provocar un efecto multiplicador en todo el mundo. Es Él el que cambió las vidas de estos varones que fueron los pioneros del evangelio. Cambió su vieja manera de vivir, ¿no es cierto? Y ellos ahora tenían al frente al modelo de Cristo. Sus enseñanzas, su presencia y todo lo necesario para ser transformados de gloria en gloria, que fue lo último, ¿no es cierto?, que decía el versículo del capítulo 3. El Señor nos permite ir en una escala ascendente, ¿no es cierto?, de gloria en gloria con Él, ir alcanzando lo que el Señor quiere desarrollar en cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad tenemos el capítulo 4, el cual tiene 5 elementos que yo quiero compartir con ustedes. El 1 es el peligro de la palabra adulterada y el poder del evangelio. 2, el ser humano es un ser débil ante el poder de Dios. Somos vasos de barro. 3, el efecto multiplicador del evangelio y los mártires, ¿no es cierto?, que han caído, pero que la semilla que han sembrado ha generado un efecto multiplicador en el mundo entero. Muchos han conocido a Cristo. El 4 punto es la resurrección, es un hecho que ocurrirá y el apóstol la esperaba. Y último, lo transitorio de las tribulaciones del creyente y el excelente peso de gloria que nos espera. Amén. Esos son los 5 puntos que vamos a compartir en esta tarde. Así es que, como ya les he dicho a los hermanos que es importante tener su Biblia en mano, usar la Biblia, ese libro que cada uno tiene en su casa. Algunos lo tienen abierto en el Salmo 91 y de ahí no la mueven. Bueno, hay que mover las hojas de la Biblia, así es que yo le pido que vamos juntos revisando lo que el Señor nos tiene en esta tarde. Y en los versos del 1 al 6, el apóstol está hablando acerca de lo que es el Evangelio de Jesucristo, que no es una doctrina de hombre, no es algo que al apóstol se le ocurrió, sino que es algo que hizo el Hijo de Dios, el cual también a él lo instruyó para que él fuera un pregonero de las buenas nuevas de salvación y de vida eterna, que él predicara al Cristo en la cruz. Y eso es lo que vamos a revisar del verso 1 al 6. La responsabilidad del apóstol, él tiene una gran responsabilidad de anunciar el evangelio de Jesucristo y el Señor lo capacitó para eso. Y por lo tanto en esto él procura ser fuerte. Él procura no desmayar en la gran misión que él tiene. Habían llegado a la iglesia en Corintia falsos maestros, falsos hermanos, quienes, a diferencia del apóstol, que él, su mirada, su predicación, su exposición era Jesucristo, la muerte y resurrección del Hijo de Dios, y por lo tanto la gran buena nueva para el mundo entero. No, estos personajes en realidad centraban su exposición o centraban lo que hablaban en ellos mismos. Lo que había en ellos era una búsqueda de gloria humana. Buscaban impactar a las personas con palabras, con intelecto, y hacían un gran despliegue humano y buscaban generar una atmósfera espiritual, la cual era falsa. Y de alguna manera lo que ellos buscaban era agradar a los hombres, a aquellas cosas que se tiene comezón de oír, que uno desea escuchar, porque eso lo que hace es incentivar el ego de las personas.
Pero Pablo no hablaba de esto. Hablaba del arrepentimiento de pecados. Entonces eran cosas totalmente distintas a lo que él hablaba. Y él denuncia este hecho en esta carta. De aquellos hombres que realmente lo que buscaban eran otras cosas. Y por lo tanto él a través de esta palabra, a través de esta carta, busca desenmascarar a estos maestros o falsos maestros. Porque no están actuando conforme al Evangelio de Jesucristo, sino que en ellos hay cosas ocultas, hay una doble vida. Incluso el apóstol dice que hay cosas vergonzosas, ¿no es cierto? Y lo más terrible de todo era que adulteraban la palabra de Dios, cambiaban en esencia lo que Dios realmente quería, de lo cual se tenía que hablar. Por lo tanto, estos hombres, de manera paralela también en esto quieren acusar al apóstol frente a esta iglesia. Buscan acusarlo y de alguna manera lo que señalan es que el apóstol lo que está haciendo es diluir la palabra de Dios, diluir los mandamientos, bajarle perfil y no darle la importancia que tienen. Y no es en realidad lo que el apóstol está diciendo. El apóstol tiene que refutar esto. Porque no es que el apóstol está diluyendo el Antiguo Testamento o le que está quitando importancia, todo lo contrario. Lo que el apóstol está diciendo que las profecías y la palabra que el Señor, Dios, entregó en el Antiguo Testamento se cumplen totalmente en Jesús. Y por lo tanto Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el que trae la buena nueva de salvación y vida eterna. Pablo, como ya se vio la semana pasada, lo que señala y dice que ellos son carta abierta, que el testimonio de ellos habla por sí mismo de lo que Dios ha hecho en sus vidas y cómo Jesucristo Él cambia y transforma a las personas. La mejor prueba del Evangelio es ese poder transformador, el poder que cambia. Es el mismo poder que había cambiado al apóstol Pablo. Recuerden ustedes que lo vimos en Hechos 9, ¿no es cierto? Cuando el Señor se le aparece al apóstol. Antes de eso, el apóstol Pablo era Saulo de Tarso conocido, ¿no es cierto? Y él era un perseguidor de la iglesia, porque él creía que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuándo cambió su forma de ver la vida, su forma de ver las cosas? Cuando el Señor se le aparece. Antes de eso no hay cambio. Por lo tanto, cuando Cristo aparece en la vida de las personas, es ahí cuando se generan los cambios de vida y que los encontramos a lo largo de la palabra del Señor acerca de lo que Él hace con las personas. Pablo termina estos versos del 1 al 6 haciendo un paralelo. Así como cuando Dios creó todas las cosas, creó las grandes luminarias, hizo la luz. ¿Y qué es lo que ocurrió? Las tinieblas se disiparon. Porque la luz apareció, ¿no es cierto? Y le hace un paralelo con lo que ocurre con las personas cuando Cristo aparece en sus vidas. Lo que hace es que las tinieblas se disipan y la luz de Cristo comienza a alumbrar la vida de las personas. Por eso que el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Y lumbrera qué? Lumbrera en mi camino. Eso es lo que significa Cristo en las personas, en cada una de las personas que ha creído en Él y ha abierto su corazón. Pablo sigue entonces exponiendo a través de esta carta y le dice, pero todo esto que hemos recibido, esto glorioso, lo cual nosotros compartimos, para que la gloria no sea del hombre, sino que sea siempre de Dios. Él señala y dice en los versos del 7 al 9, dice que este tesoro, cuando está hablando de tesoro se está refiriendo al Evangelio, porque realmente es un tesoro de un valor incalculable. No podemos dimensionar el valor que tiene, pero para el ser humano significa salvación y vida eterna. Entonces lo que él está diciendo acá en estos versos, que este tesoro que es el Evangelio de Jesucristo está
puesto en vasos de barro. Y se está refiriendo a cada uno de nosotros, a los que hemos creído en el Hijo del Señor, para que el hombre no se gloríe de las cosas que le pertenecen a Dios. ¿Ah? Para que el hombre no se gloríe en esto. Y de esta manera él hace una relación de la debilidad o lo frágil que somos y a lo que estamos expuestos en el ciclo de vida. Y él señala y dice que estamos atribulados en todo, dice. O sea, realmente esa es como la condición. Y él está hablando de su propia experiencia, finalmente. Atribulado en todo, dice, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Lo que él está diciendo en realidad, que esa es la condición de un vaso de barro, frágil, que no tiene gran valor si usted lo mira, pero lo que hay en cada uno de nosotros es el poder del Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando él está señalando estas palabras, lo que está diciendo en realmente que el gran tesoro que cada uno de nosotros tenemos, no podemos dimensionar el valor que tiene. Y todo esto, y cuando Dios usa a los hombres, como usó al apóstol Pablo, porque Dios lo usó poderosamente, el evangelio se expandió, llegó a muchas partes, pero también hizo cosas gloriosas el Señor. Sanaron enfermos, muchos enfermos. Usted, si lee el libro de los Hechos, ahí nos vamos a encontrar con muchas cosas que Dios hizo a través de él. Pero en realidad esto no tiene mérito humano. Esto es lo que Pablo quiere señalar y destacar. Esto no tiene mérito humano, sino que es solamente el poder de Dios actuando en cada una de las personas, como usándolo como canal, como un vaso para llegar a otros. Por lo tanto, no es mérito humano. No hay capacidad humana para asegurar a alguien salvación y vida eterna. Solamente viene de Dios. Esto significa entonces que el rol que cada uno de los que hemos creído en Jesucristo es un rol de mensajero. Y por eso que el apóstol relaciona esto con el vaso de barro o greda, algo que es rústico por sí mismo, que no tiene mayor valor. Y con esto el apóstol lo que quiere hacer entender, en realidad, que el ser humano es frágil, que es débil ante el poder de Dios, sin duda, a eso se está refiriendo. Y solamente, entonces, es el poder de Dios actuando a través de estos mensajeros el que hace que las vidas sean transformadas y cambiadas. No hay capacidad humana, no hay oratoria, no hay intelecto, no hay nada de estas cosas que puedan impactar el corazón de alguien o la mente de alguien que no sea el poder de Dios. Es el único que puede transformar y cambiar las vidas. Por lo tanto, la fragilidad del creyente, la fragilidad del mensajero queda totalmente supeditada a la dependencia total y absoluta de Dios. Totalmente y absoluto. De esta manera, entonces, entendiendo que somos vasos de barro, que somos frágiles, lo que el apóstol lo que quiere señalar entonces, que de esta manera el ser humano, el creyente, el mensajero, no está exento de situaciones complejas, no está exento de aflicciones, no está exento de penas, no está exento de tristeza o apuros. Sin embargo, él señala y dice que en todas estas cosas siempre el Señor es el que sostiene. Siempre Él está para sustentar, cualquiera sea el estado en que nos encontremos. Es decir,
la vida del creyente, la vida del mensajero, la vida de aquel que lleva la palabra de Dios, independientemente de las cosas que tenga que vivir, siempre Dios está para contener, para auxiliar, para ministrar y para dirigir. Cuando Pablo está hablando de esto, él está tomando su propia experiencia, porque recuerden que él fue azotado, fue afligido, él estuvo enfermo, experimentó enfermedades en su cuerpo, fue permanentemente acosado o perseguido. Entonces, él vivió diferentes situaciones y la que él está relatando ahora, en todas esas situaciones en las cuales él estuvo en apuro, estuvo a lo mejor caído, ¿no es cierto? Estuvo débil en algún momento, pero siempre él vio que la mano de Dios siempre lo fue sosteniendo. Habían oportunidades, y por lo que leímos en el libro de los Hechos, oportunidades en que él estaba quizás como desanimado. Y que a todos nos pasa, porque en alguna instancia de nuestras vidas, por las situaciones a las cuales tenemos que enfrentar, nos desanimamos. Y en todas esas oportunidades siempre el ángel de Dios o el Señor mismo se le apareció y le dijo, ¿no es cierto?, que no temiera. Entonces, nosotros podemos ver que en definitiva, nosotros y nadie está exento de pasar situaciones complicadas, pero ahí Dios está para sostener. Pablo, él, como le decía, experimentó peligros de muerte y en varias oportunidades él dijo, quizás estuve débil, o quiere hacer referencia derribado a lo mejor, pero en ningún caso dice destruido. En ningún caso destruido. Pablo fue fortalecido en el minuto que tuvo que enfrentar la muerte, porque estaba seguro que era el momento, ¿no es cierto?, que su ciclo de vida a lo mejor ya terminaba. Entonces, lo que nosotros debemos entender, que en el ciclo de vida que nos corresponda y en cada una de las etapas que tengamos que vivir, porque quizás tenemos que pasar por enfermedades, tenemos que pasar por situaciones complicadas, pero el Hijo de Dios debe entender que nunca está solo. Siempre el Señor está a su lado. Y si llega el minuto y la hora en que cada uno de nosotros tenemos que enfrentar la muerte, incluso en esa instancia el Señor nos acompaña. Él nos acompaña. Y de esa manera debemos entender que no estamos solos. Nuestra fragilidad como seres humanos e hijos de Dios queda siempre de manifiesto por todas esas cosas que nos ocurren, ¿no es cierto? Me imagino, porque cada uno de nosotros ha vivido o experimentado alguna enfermedad, ¿cierto? Aflicciones, apuros, penas, tristeza. Y el Señor lo que nos quiere enseñar y decir en esta parte, por eso que hace este paralelo entre el barro y el gran tesoro que hay en el interior de ese barro, es que nos quiere hacer entender que nuestra soberbia ante Él no sirve. Que no podemos ser soberbios ante Dios. Y que como somos vasos de barro, quizás necesitamos ser quebrantados, como el barro en las manos del alfarero, para que de esa forma el Señor tenga que moldear de nuevo ese vaso, ¿no es cierto?, para que sea un vaso de honra. ¿Ah? Aunque sea de barro, pero que sea de honra. Y eso es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros. Y el apóstol sigue hablando. Y en el punto 3, que yo les señalaba de lo que íbamos a tocar en este capítulo, él está hablando acerca de
de todo lo que él experimentó. En los versos 10 al 12, él está señalando que así como Cristo, él fue perseguido, Jesucristo fue perseguido, él experimentó sufrimiento. De la misma forma también él lleva las marcas. Él dice, yo llevo las marcas de Jesús. Y lo dice y lo señala sintiéndose como honrado. Así lo dice, a pesar de que son marcas de sufrimiento, porque en definitiva él fue azotado, él fue apedreado al punto de casi quedó muerto. Estuvo en naufragios, peligro de muerte por todos lados, ¿no es cierto? Por eso que él está haciendo referencia a que él que lleva en el cuerpo. Y eso lo comparte con todo, ¿no es cierto?, acerca de las marcas que lleva él mismo. Y sabe que de esa manera la vida de Jesús se va manifestando en otros que van escuchando el Evangelio de Jesucristo. Es decir, él está dispuesto a pasar por estos procesos, a vivir estas cosas, las cuales ha experimentado, y que además él fue previamente avisado. Si ustedes se recuerdan en el libro de los Hechos, cuando Ananías tiene que entregarle el mensaje de cuál es su ministerio, ¿qué es lo que le dice? Lo vas a pasar bien, vas a estar viajando por el Caribe, ¿no es cierto? ¿Ah? ¿Cuánto tendrás que sufrir por causa de mi nombre? Y el apóstol recibió esa instrucción y él de antemano ya sabía lo que tenía que enfrentar. Pero era mucho más fuerte la convicción, la experiencia, el encuentro con Jesús, la luz de Cristo en su vida, que en realidad él llegó a decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Para mí, dijo, el morir o vivir es Cristo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Glorioso entonces la enseñanza que él señala en estos versos. Todas las experiencias, las situaciones que él vivió y que estuvo al borde de la muerte, no fueron en vano. No fueron en vano. Pues el Evangelio se había expandido. El Evangelio estaba llegando a diferentes regiones y Cristo estaba transformando y cambiando vidas. Por eso que Pablo, él resalta esto, que las marcas del sufrimiento de Cristo lo que están provocando es la vida de muchas personas. Y así, no solamente esto ha ocurrido en la experiencia vivida con el apóstol, sino que a lo largo de la historia de la iglesia han habido muchos mártires, muchas personas que finalmente han tenido que morir por la causa de Cristo. Y esos mártires, esa semilla que ellos han sembrado, ha generado un efecto multiplicador y son millones hoy día las personas que siguen a Cristo. Por eso que es tan importante predicar las buenas nuevas de salvación y de vida eterna. Son muchas las personas que vienen a los pies de Cristo. Por eso que es tan importante trazar bien la palabra de verdad. Por eso que nosotros como iglesia nos hemos esforzado, nos hemos ocupado de compartir las Sagradas Escrituras y trazar bien la palabra de verdad para que quienes están escuchando realmente escuchen la voz de Cristo. No escuchen palabra de hombre, no escuchen cosas de egocentrismo, no escuchen cosas que no sirven, sino que realmente las personas cuando escuchen la palabra de Dios vean la cruz de Cristo. Vean a ese Cristo que dio su vida en la cruz, que resucitó y hoy está a la diestra de Dios Padre intercediendo por su iglesia. Bendito es el Señor que vive y reina para siempre. El poder del Evangelio enseña la resurrección. Y en medio de los padecimientos, la gracia de Dios se multiplica. Y así lo está exponiendo Pablo en los versos de 13 al 15.
La situación ya descrita en los versos anteriores que muestran la fragilidad del ser humano, los sufrimientos experimentados por la causa de Cristo, al apóstol no lo amilanan, no lo debilitan. El apóstol no calla, él sigue expandiendo el evangelio. Tampoco callan y ni él guarda silencio, sino que él sufre, y él dice sufrir las penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso es lo que le está transmitiendo a Timoteo cuando le está hablando, le está dejando instrucciones porque su partida está próxima. Pero él quiere que los discípulos o los seguidores de Jesucristo aprendan de lo que él ha vivido y experimentado. Pablo no se calla, no se amilana frente a todo lo que ha tocado vivir. El Señor lo fortalece y él sigue experimentando la gracia de Dios a lo largo de lo que ha sido y fue su ministerio, de lo que hemos estado compartiendo todo este tiempo en la palabra del Señor. Él sabe, el apóstol sabe que los padecimientos que él ha vivido han permitido que el evangelio llegue a muchas personas. Él sabe que la fe y en quien ha puesto su confianza es segura, no es en vano. Y los resultados para Pablo estuvieron a la vista por todas las iglesias que formó. Muchas iglesias en Asia, en Macedonia, en todas esas partes donde él fue, en Galacia, donde nacieron hermosas iglesias y mucha gente pudo conocer a Cristo. Por lo tanto, finalmente, el apóstol no es que está bajando, podríamos decir, el perfil a las cosas y a los sufrimientos que él tiene que experimentar, sino que él mismo, quien ha vivido una serie de situaciones tremendas, dolorosas, difíciles, que quizás muchas veces lo debilitaron, él lo que está señalando en los últimos versos dice y señala que todo ese sufrimiento, las marcas que lleva en su cuerpo, las marcas de Jesucristo, la muerte que lo persigue en diferentes instancias, él señala y dice que en realidad esas cosas que él ha vivido no son comparables con lo que le espera. Por eso que él dice tanto en los versos 16 al 18, dice, tanto no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, dice, se va desgastando, y está hablando, ¿no es cierto?, de su cuerpo físico, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Y aquí cuando uno lee el párrafo siguiente, uno podría pensar y decir, bueno, Pablo en realidad le está bajando el perfil al sufrimiento, en realidad pareciera que él no es empático con mi dolor, ¿no es cierto? Porque dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice. Uno podría decir, bueno, pero si no es tan momentánea, 50 años de vida, 60 años, 70 años de vida no es tan momentáneo. Uno podría pensar eso. Pero en realidad, Pablo en realidad está haciendo un comparativo. Porque no podemos desconocer todo lo que él ha vivido a lo largo de su vida ministerial. No podemos desconocerlo. Por eso no es que Pablo está bajando el perfil o no dándole importancia a lo que a un ser humano le puede ocurrir. Porque todos vivimos diferentes experiencias de distintos tipos. Quizás personas que han cargado por años enfermedades o situaciones muy dolorosas a lo largo de su vida. Han experimentado sufrimientos que quizás lo llevan muy en su interior guardado. Pablo no le está bajando el perfil a eso. Lo que está diciendo en realidad, que si bien es cierto, todas esas cosas que algún hijo de Dios, algún hermano en Cristo pudo haber vivido, en realidad cuando lo compara con la gloria de Dios, con lo que se viene,
o lo que nos espera, en realidad Pablo dice que eso realmente es algo momentáneo. Por eso dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Por lo tanto dice, no mirando las cosas que se ven, porque realmente si ponemos la mira en las cosas que se ven, claramente nos distraen, son distractores, nos quitan la mirada de la cruz. Por eso que Pablo dice, en realidad debemos mirar las cosas que no se ven, aquellas cosas que no vemos, pero las creemos por la fe. Eso es lo que está diciendo. Él tiene plena conciencia que este cuerpo se oxida, que este cuerpo se envejece, que con el paso de los años las enfermedades llegan y que el cuerpo sigue un ciclo de vida y que para algunos quizás a temprana edad es afectado por diferentes situaciones. Él tampoco le baja el perfil, como yo le decía, a la problemática que puede estar expuesto el pueblo de Dios, un hijo del Señor. No es lo que él quiere transmitir. Lo que ocurre con cada una de las personas en su interior, en esa nueva vida en Cristo, es algo totalmente contrario a lo que ocurre en el ciclo normal de vida, que el ser humano se va decayendo, gastando, ¿no es cierto?, hasta llega a un punto en que su vida se extingue. La diferencia con el hombre interior es distinta, es contraria. Lo que comienza a ocurrir en la vida del creyente es que comienza a crecer, a ascender. Y esa vida nueva se va desarrollando, porque es el Señor el que la va desarrollando. No hay mérito humano en ese proceso, sino que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros, dice que la perfecciona y lo va a hacer hasta el día de su venida. El apóstol Pablo pone en la balanza todo lo que él vivió, todos los sufrimientos experimentados. Y él concluye, y eso para que no quede duda, que el apóstol vivió como una vida tranquila, una vida, ¿no es cierto?, sin mayores sobresaltos. No, él está poniendo en la balanza su propia vida, las propias cosas que él experimentó. Pero cuando él pone en la balanza todos los hechos ocurridos en su propia vida, y sin duda que en sus colaboradores, que de alguna manera también experimentaron algunos sufrimientos junto con él, él pone eso en la balanza y pone lo que significa la eternidad, lo que nos espera. En realidad, cuando él hace ese comparativo, se da cuenta que todas esas situaciones en realidad que él vivió son pasajeras, son temporales. Es glorioso cuando uno piensa en esto. Porque sabe que cuando nosotros quizás comenzamos a poner nuestra mira en las cosas que vemos, en los acontecimientos, nos asustamos, nos debilitamos. ¿No es cierto? Cuando se empieza a gestar y nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo, quizás la iglesia de Cristo podría asustarse, podría debilitarse y pensar, bueno, Dios no está. Pero no es así. Si nosotros ponemos la mirada en la cruz de Cristo, lo miramos como el blanco perfecto, nos vamos a dar cuenta que Él nunca ha perdido el control, que Dios contiene la maldad del hombre, porque esto podría ser mucho peor, pero Dios está siempre al mando de todas las cosas. Por eso que Pablo, él al hacer este comparativo, en realidad esto no es nada, él quiere señalar con el tremendo peso de gloria, con lo que realmente le espera a la iglesia de Cristo, vivir por la eternidad con Él. Vivir eternamente con Dios, donde ya todas estas cosas no van a existir. Ya no van a haber enfermedades, no van a haber los sufrimientos que cada uno de ustedes quizás le ha tocado experimentar a lo largo de su vida.
porque con Cristo reinaremos por la eternidad. Y Él dice que Él hará de nosotros un cuerpo incorruptible de gloria. Bendito sea el Señor que vive y reina para siempre. Entonces nuestra mirada debe estar en las cosas eternas, debe estar en las cosas que no vemos. Ahora, para ir concluyendo, es importante algunas cosas como iglesia. ¿Cómo usted puede discernir si lo que oye es palabra de Dios o palabra adulterada? Si está escuchando la sana doctrina que está en las Sagradas Escrituras o está escuchando palabra adulterada. Eso es relevante, porque hoy día justamente esto que ocurría en los tiempos del apóstol, donde la palabra de Dios era adulterada, hoy día con mayor razón. Hoy día ya en muchas partes, en muchos predicadores, ya se les perdió la cruz de Cristo. Ya no se habla de la muerte y resurrección, no se habla del arrepentimiento de pecado. Esas cosas ya no están. Pero realmente, para venir a Cristo, tiene que haber arrepentimiento. Las personas tienen que reconocer, y todos debemos reconocer que somos pecadores ante Dios y que no hay nada bueno en nosotros. Por eso que Él tiene que cambiar y transformar la vida de cada persona. Porque lo que hay en nosotros ante Dios está malo. Y Él necesita cambiar y hacer de nosotros un hombre nuevo y una mujer nueva. Por eso que es tan importante lo que escuchamos. ¿Qué cosas estamos escuchando? Entonces, ¿cómo? Y la segunda pregunta, ¿realmente resplandece el Evangelio o la luz de Cristo en su vida? ¿Va viendo cambios en su conducta? ¿Va cambiando su forma de actuar en la vida cotidiana? Son las preguntas que tenemos que hacernos para poder entender la verdad del Evangelio. Mire, siempre la iglesia, y otro punto más para ir cerrando, siempre la iglesia de Cristo ha sufrido persecución en diferentes partes del mundo, reprimido por gobiernos dictatoriales o ateos. Siempre ha habido persecución. Ahora en la actualidad, en el mundo que nos toca vivir, en esta era contemporánea, la persecución está tomando una connotación distinta. Porque ahora es globalizada. ¿Y esto cómo se está imponiendo? Porque al final es las lecturas que debemos hacer en el mundo en que estamos. La persecución está tomando una connotación globalizada a través del mundo entero. ¿Y cómo? Mediante doctrinas, adoctrinamientos que se están imponiendo, mediante organismos internacionales que están imponiendo a los países todas estas doctrinas. ¿Y qué es lo que hacen? Hacen firmar acuerdos con los gobiernos. Y muchas de estas cosas ocurren a escondidas de la ciudadanía. La ciudadanía ni siquiera se entera de estas cosas que están ocurriendo, de estos pactos que están haciendo de manera globalizada. Y esto sin duda, esta imposición de adoctrinamientos en los gobiernos, lo que va a constituirse en leyes que finalmente van a perseguir a la iglesia de Cristo, porque son doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y eso significa que la iglesia de Cristo en el mundo entero quizás va a sufrir una persecución como nunca antes había ocurrido. Pero en estas cosas, y por eso que es importante lo que el apóstol dice, no fijemos la mirada en las cosas que se ven, no fijemos la mirada en los acontecimientos como amilanarnos y empezar a tener miedo, sino que debemos fijar nuestra mirada en Cristo el Señor. Que no, como iglesia no estamos solos, que Cristo es real, que Él tiene toda la autoridad, todo fue
bajo sus pies. Por lo tanto, independientemente de las cosas que ocurran en el mundo y de las cosas que estemos viendo, que por supuesto hay cosas que nosotros no estamos de acuerdo, no las compartimos, pero tampoco estamos solos, porque el Señor, Él tiene el control de todas las cosas. Siempre la gloria es de Dios. No nos olvidemos que siempre la gloria es de Dios. Y si Dios lo está usando usted, lo está usando a diferentes personas que están hoy día escuchando esta palabra, si Dios los usa para que esa palabra bendiga a otros y otras personas puedan conocer a Cristo, siempre la gloria es de Dios. No hay mérito humano en esto. Somos solamente vasos de barro. ¿Ah? Sin mayor valor, en ese sentido, sin mayor valor, para que la excelencia y la gloria siempre sea de Dios. Todo padecimiento, pena, enfermedad, peligro de muerte y otras circunstancias dolorosas pasan a ser temporales frente a lo que nos espera.